Nosotros somos el grupo número 9, conformado por Orguimar Bonilla, Aleida González, Isabela Montero, Diana Núñez, Leonardo Ojeda, Amanda Pérez, Amanda Ramírez, Marlon Veloz. Y les vamos a exponer sobre la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, España. Fue fusilado el 18 de agosto de 1936 en Granada, España. Nació en el seno de una familia con buena posición económica. Fue bautizado con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre fue el hacendado Federico García Rodríguez y su madre Vicenta Lorca Romero, maestra de escuela, la cual fomentó el gusto literario de su hijo. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar filosofía, letras y derecho. Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. Recibió clases con Martín Domínguez Berrueta, el cual llevó a Lorca y sus compañeros de viaje por varias ciudades de España, los cuales despertaron su vocación como escritor. De ahí surgió su primer libro en prosas, Impresiones y Paisajes, publicado en 1918. Entre 1919 y 1921, Lorca publicó libro de poemas, compuso sus primeras suites, estrenó El Maleficio de la Mariposa y desarrolló otras piezas teatrales. Gracias a Fernando de los Ríos, Lorca tuvo la ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, el cual influyó en su visión de la poesía. Junto a un grupo de intelectuales granadinos, funda en 1928 la revista Gallo, de la que solo salen 2 ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York, plasmando este viaje en Poeta en Nueva York, que se publicaría ya fallecido el autor en 1940. 2 años después funda el grupo teatral universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo mediante obras del Siglo de Oro. Otro viaje a Buenos Aires en 1933 hace crecer más su popularidad con el estreno de Bodas de Sangre, y a su vuelta a España un año después sigue publicando diversas obras como Yerma o La casa de Bernarda Alba, 1936, hasta que en 1936, en su regreso a Granada, es detenido y fusilado por sus ideas liberales. Escribía tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se vuelca más en este último, participando no solo en su creación, sino también en la escenificación y el montaje. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa, aúna el modernismo con la vanguardia, partiendo de una base tradicional. En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, místicos, simbólicos y recurre tanto a la canción popular como la de mesura calderoniana o el teatro de títeres. En su teatro lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. Contexto histórico de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta obra fue escrita en el año de 1936. Federico García Lorca es una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XX. Este autor pertenece a la llamada generación del 27 y su obra contribuye de manera decisiva a la renovación tanto de la poesía como del teatro durante los años 20 y 30. En cuanto a lo que se relaciona a la generación del 27, se le conoce así, básicamente, a un grupo de jóvenes artistas que se consagraron como una nueva corriente literaria. Este grupo de jóvenes artistas lo formaban Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Damaso Alonso, Luis Cernuda, Gerardo Diego y entre otros artistas más. Esta obra fue escrita durante el régimen fascista de Franco, por lo que el autor Lorca hace un libro más o menos intentando explicar cómo era ese régimen, citando así: mandaba una persona, es decir, Franco, y todos los demás tenían que obedecerle sin chistar, y si alguno decía algo que no le tocaba, ya sabía lo que le pasaría. Lo cual Lorca lo expresaba mediante la dictadura de Bernarda, así pues criticando el fascismo. Así, el contexto en el que vive García Lorca se inscribe en una época de alta controversia ideológica, que desemboca en una sublevación del general Franco,
contra el gobierno de la República, originando así el estallido de la Guerra Civil entre los años de 1936 y 1939, una confrontación fratricida entre las dos Españas. Ahora sí, uno de los primeros puntos que debemos tocar aquí es lo relacionado al contexto histórico que envuelve esta obra. Empecemos mencionando que el sistema político de la Restauración se mantenía en vigencia a comienzos del siglo XX, con lo que era el reinado de Alonso VIII. España seguía siendo un país que estaba atrasado, con una economía agrícola, pero en cuanto a la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, le permitió cierto desarrollo económico con una incipiente industrialización. De manera progresiva se produjeron cambios a nivel social en los habitantes españoles, como por ejemplo el crecimiento urbano por parte del éxodo rural, la consolidación de la burguesía, la aparición del movimiento obrero que reivindica mejoras tanto en lo económico como en lo social. Dichas transformaciones fueron generando problemas en cuanto al régimen político, y esto iba demostrando que éste no tenía la capacidad de resolverlos. Trasciende de manera tal que las tensiones sociales se agravan por un coste humano y económico, y esto va a suponer una guerra con Marruecos. Posteriormente, se va a provocar un estallido social y una guerra también internamente. Va a estarse iniciando una dictadura para los años de 1923 y 1930. Luego, durante un tiempo, se va a ir restableciendo la paz entre lo social y lo político. En cuanto a la economía proteccionista e intervencionista, esto se va a lograr con un alcance relativo de la prosperidad. No obstante, la dictadura va a terminar por fracasar y la crisis económica y conflictiva a nivel social va a estar creciendo. Lo que será en cuanto a la monarquía española es que ésta no va a resistir por mucho tiempo, hasta la fecha del 14 de abril de 1931, que ésta va a proclamar la Segunda República. Este periodo llamado republicano se va a estar caracterizando por una inestabilidad política muy grande. Esto va a ser la consecuencia del bienio reformador, la victoria electoral de la derecha, que va a estar dando paso al bienio negro. Esto en cuanto a las elecciones de 1936, que triunfa Franco, y posteriormente se va a estar dando lo que se conoce como la Guerra Civil Española. También tenemos lo que es el contexto literario de la obra. Este punto va a estar relacionado a la cultura española que se refleja para el comienzo del siglo. Aquí se van a estar produciendo una intensa renovación, esto gracias a los movimientos novecentistas y vanguardistas. El primero se va a referir a un movimiento cultural que va a estar dominando en la segunda década del siglo. En este se van a destacar intelectuales como José Ortega y Gasset. Los novecentistas van a estar pretendiendo que en España se siguiera el camino de la modernidad europea y que se defendiera por medio de ensayos como la deshumanización del arte de Ortega. Esto, mediante un arte puro, va a buscar el placer a nivel estético, al margen de las preocupaciones políticas o religiosas. También de las emociones individuales. Las ideas de estos van a tener una influencia importante y pesada en cuanto a la literatura española que pertenece a ese periodo. También vamos a estar teniendo los movimientos vanguardistas de manera simultánea que van a estar adentrándose en Europa y que van a estar en el país de manera muy marcada y presente. Esto por medio de las figuras del propio Ortega y Gasset y de Ramón Gómez de la Serna. Los vanguardistas van a estar defendiendo la ruptura total de lo que es lo tradicional y lo que van a estar experimentando como las nuevas formas de creación artístico. De ellos resultan movimientos como el ultraísmo. Este va a estar recogiendo elementos de las diferentes vanguardias europeas, y también nace el surrealismo. Estos fueron muy decisivos para la literatura española de esos años. De ellos van a nacer varios poetas de gran peso y que van a pertenecer a lo que se le conoce como la generación del 27. Entre ellos podemos mencionar a García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y entre otros. Estos y muchos más van a tener una notable influencia por parte del surrealismo. En cuanto a lo que es el surrealismo, este es un movimiento artístico y literario de vanguardia que nació en el año de 1924 por parte de André Breton.
Este movimiento va a estar en coincidencia con la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine, es decir, las artes. En cuanto a lo que van a estar las artes estrechamente relacionadas es con el psicoanálisis y las ideas del subconsciente. Se van a estar caracterizando por la indagación de este mismo, la expresión desinhibida del pensamiento, el uso del automatismo psíquico como el método de la colaboración entre diferentes disciplinas artísticas. Esta palabra significa lo que está por encima del realismo. Argumento de la obra. Acto número 1. El primer acto se produce en el hogar de la señora Bernarda, iniciando con las dos criadas limpiando una de las habitaciones, mientras hablan de la señora Bernarda, y se describe como una mujer que produce miedo y un sentimiento de repulsión. También nos enteramos, gracias a la charla de las criadas, que la señora tiene 5 hijas: Angustia, Magdalena, Martirio, Amelia y Adela. Y solo una, Angustias, es del matrimonio anterior. Al quedar la señora Bernarda solas con las 4 hijas de su segundo matrimonio, les explica en forma de orden que van a guardar el luto durante 8 años, vestirán de negro, no verán el exterior y, por supuesto, no hablarán con ningún hombre. Adela sale de la habitación furiosa, vuelve al rato y al hacerlo, la madre le pregunta por Angustias. Esta la delata, diciéndole que está escuchando a los hombres. Bernarda, furiosa, la busca, la regaña y la golpea. Al suceder esto, todas las hijas se retiran de la habitación. Aponcia, una de las criadas, trata de defender el comportamiento de Angustias, explicándole que ella ya tiene 39 años, pero la madre dice que ningún hombre la merece. Aún así, a Angustias, Pepe el Romano le ha propuesto matrimonio. Angustias y sus hermanas cosen escondida el vestido de bodas, menos Adela, que quedó acostada porque está triste e inquieta. Poncia comenta que ha escuchado a Pepe hablar por la ventana de Angustia a las 4 de la mañana, pero esta lo niega y dice que él se marchó antes, pero su hermana Amelia también dice que lo escuchó. Poncia sospecha que Adela está también enamorada de Pepe el Romano, y en esta escena ambas se quedan a solas y hablan sobre el tema. La criada le aconseja que deje en paz a su hermana, pero la joven no querrá aceptar los consejos y terminará amenazándola. En este momento es el clímax del argumento de la casa de Bernarda de Alba, porque la criada ha descubierto que Adela está locamente enamorada de Pepe. Angustias aparecerá colérica en esta escena, porque se le ha perdido el retrato de Pepe, su prometido. Esta cree que alguna de sus hermanas la ha robado y lo reclama con enfado y agresividad. Ante tal griterío, Bernarda llega y le dice a Poncia que revise todas las habitaciones. El retrato se encuentra en la cama de Martirio y ésta se defiende diciendo que era solo una broma. En estos momentos, Adela salta llena de celos y Martirio explica a todas sus hermanas su sospecha entre Adela y Pepe el Romano. Acto número 3. Este es el momento final de esta obra y en él se resuelven todos los conflictos que se han ido acumulando durante todas las escenas anteriores. En esta escena, Angustias y su madre están hablando, pues la hija teme que su prometido la tenga engañada. Y su madre le recomienda que no busque explicaciones, que él no note nada. Una sensación de conformismo y aceptación con la situación que sea, es lo que nos encontramos en esta escena. Mientras tanto, Adela y Martirio vuelven a enfrentarse por Pepe y nuevamente Bernarda tiene que intervenir para calmar los ánimos de sus hijas. En otra escena, las criadas oyen cómo los perros empiezan a ladrar en el exterior. Entonces entrará Adela con la excusa de que tiene sed y las criadas comenzarán a ver cómo sus sospechas se corroboran cada vez más. Martirio se acercará a la puerta del corral en el que acaba de meterse su hermana y entonces la llamará. Adela sale con los pelos despeinados y Martirio, muerta de celos, reconocerá sus sentimientos por Pepe el Romano. En este momento la obra será cuando Adela reconocerá que efectivamente es la amante de Pepe. La hermana desesperada empezará a dar voces para despertar a su madre y al resto de sus hermanos. Terminamos el argumento de la casa de Bernarda por actos, descubriendo la impactante y trágica escena final. Bernarda aparecerá en la puerta del corral y al oír las acusaciones de Martirio se acercará a Adela para castigarla con su bastón, pero la joven se lo quitará y lo partirá. La madre, colérica, llena de ira,
corre a buscar una escopeta. De repente se oye un disparo y dicen que Bernarda ha matado a Pepe. Sin embargo, esta muerte no ha sido real. Pero Adela, que aún no lo sabe, se entera de lo ocurrido, se encierra y cuando logran abrir la puerta del corral, descubren que se ha suicidado. La última palabra de esta pieza será la primera que oímos pronunciar a Bernarda. Silencio. Ahora le vamos a contar un poco sobre nuestra conclusión. Y es que esta es una estructura circular, donde en el final de la obra nos encontramos en una situación muy similar a como comienza. Con esto, el autor hace referencia a que el mundo es trágico y que, por mucho que parece que avancemos, al final todo es siempre lo mismo, como un eterno retorno. Esta estructura circular también la encontramos en el inicio de cada acto, que siempre se inicia con el pronombre yo. Y tanto en el inicio como en el final de la obra nos encontramos como en las mismas palabras de Bernarda. Silencios, como anteriormente lo mencionamos. Los 3 actos que conforman esta pieza teatral se corresponden a las partes del desarrollo de la obra, es decir, planteamiento, nudo y desenlace. El punto que sigue es el desglose de la obra según los signos de Tadeusz Coussin. En el primer lugar tenemos 2 signos importantes que son palabra y tono. En este caso serán palabra y tono según personajes. En primer lugar tenemos el personaje de Bernarda de Alba, que es la protagonista. En cuanto a su palabra, tenemos que es la dueña de la casa, madre de las 5 jóvenes involucradas en la obra. El lenguaje que usa para emplear las palabras de sus diálogos es sumamente característico de una mujer española ubicada en la época del siglo XX, puesto que es una mujer que se expresa de manera educada, culta y estrictamente respetuosa, esto con el fin de aparentar de manera general la imagen de una mujer que tiene un lugar importante en la alcurnia, pero que a su vez se acaba de convertir en viuda, por lo que debe hacerse respetar. Sin embargo, cuando se dirige a sus 5 hijas, la mayoría de sus palabras y diálogos son realizados de manera poco respetuosa. Más bien utiliza un lenguaje sumamente autoritario, desafiante, dominante, dictatorial y tiránico, con el fin de controlar por completo las decisiones y acciones que pueden tomar los integrantes de su familia. Con respecto a su tono, el tono que utiliza la protagonista para emitir sus diálogos es un tono pasivo. A pesar de que es una mujer que quiere ocultar la realidad de su familia y se muestra como una persona mayor sumamente educada y culta, de tono de voz bajo y condescendiente con los demás, esto no es así. El nivel de tono de su voz es medio, hace uso de frases y expresiones verbales sarcásticas con la intención de crear incomodidad. En cuanto a sus hijas, Bernarda utiliza un tono estrictamente fuerte y desafiante, en su mayoría eleva la voz para darle órdenes y hacerlas entender que éstas deben ser cumplidas o de lo contrario habrá consecuencias. En el tercer y último acto de la obra, en el que la menor de sus hijas, Adela, se suicida, Bernardo utiliza un tono pasivo y escandaloso para expresar su dolor por la muerte de su hija, quien murió sin haber tenido relaciones. En segundo lugar tenemos a Angustias, hija mayor del primer matrimonio de Bernarda, y en cuanto a su palabra tenemos que es una mujer de 39 años, hija del primer matrimonio de Bernardo de Alba, es pretendida por otro personaje conocido como Pepe el Romano. Utiliza un lenguaje supremamente culto y delicado al igual que su madre. Se expresa de manera correcta y educada con sus hermanas y su madre. A pesar de que está siendo pretendida por Pepe, no cruza grandes diálogos con él. Por el contrario, sus conversaciones son meramente informativas y poco detallistas, por lo que el lenguaje que usa es bastante general. Con respecto a su tono, Angustias utiliza un tono de voz bastante dócil y condescendiente con las personas que le rodean. Es una mujer bastante triste y reprimida, no solo por el cautiverio que se le ha impuesto por su madre debido al luto de su padrastro, sino porque es una mujer que está cansada de la falta de libertad y la represión. De igual manera tiene un carácter bastante fuerte que, aunque no alza la voz para decir su opinión, intimida a los demás personajes si así lo quiere. Adela es el tercer personaje que tenemos aquí, es la hija menor de Bernarda, posee un romance con el prometido de su hermana Pepe. En cuanto a la palabra de Adela, tenemos que es una joven de 20 años que está esperanzada en la vida, que aún no ha tenido la oportunidad de vivir. Es la más joven de sus hermanas y acaba de quedar huérfana de padre. Mantiene un lenguaje bastante general y ordinario con los demás personajes. No se toman molestias de etiqueta al momento de emitir palabras o diálogos, por el contrario, pareciera que suelta lo que quiere decir sin siquiera pensarlo. Su lenguaje es poco formal. Con respecto a las conversaciones que sostiene con Pepe el Romano, el prometido de su hermana mayor, usa un lenguaje sumamente romántico y envolvente. Esto se debe a que está profundamente enamorada de su futuro cuñado. Con respecto al tono de voz que utiliza Adela, es un tono dulce, delicado y gentil, ya que es la menor de sus hermanas, por lo que es la más mimada también.
Asimismo, para entablar conversaciones con Pepe, usa un tono bastante dulce y envolvente para demostrarle sus sentimientos. Sin embargo, con respecto al tono que utiliza para emitir su opinión respecto a las decisiones de su madre sobre el cautiverio, este es un tono bastante fuerte y desafiador. A pesar de ser la menor de sus hermanas, no está de acuerdo en lo absoluto con sus decisiones y no se deja someter, por lo que utiliza un tono fuerte para defenderse. Usa expresiones bastante resaltantes y escandalosas para la época, como "mi cuerpo será de quien yo quiera". Después tenemos a Martirio, también hija de Bernarda. En cuanto a la palabra, tenemos que Martirio es una mujer de 24 años que utiliza un lenguaje poco educado y sumamente sarcástico con los demás personajes. A pesar de ser una mujer con grandes conocimientos y aptitudes, en el fondo está deprimida y envidia a sus hermanas. Utiliza expresiones fatalistas, negativas y poco cultas. Con respecto al tono de voz que utiliza, es importante rescatar la envidia general que siente por todas sus hermanas, por lo que su tono es impresionantemente sarcástico y elocuente. Proyecta un tono de voz fuerte y poco delicado. Sigue Pepe el Romano, es el pretendiente de la hija mayor de Bernarda, Angustias, y amante de Adela. En cuanto a la palabra de Pepe, tenemos que es un hombre simpático, se vende muy bien con los otros personajes, logra convencer a los demás de que es un excelente hombre, haciendo uso de un lenguaje culto, educado y respetuoso tanto para Bernarda como para su prometida Angustia. Sin embargo, con Adela utiliza un lenguaje mucho más informal y poco estandarizado, por el contrario refleja todos sus sentimientos. El lenguaje que utiliza para cautivar a Adela es romántico y característico de la época. Con respecto a la palabra y tono general de la obra, que son los primeros dos signos de según Tadeusz Kołsan, tenemos que el lenguaje o las palabras utilizadas a lo largo de la extensión de la obra están cargados de opresión, disciplina y dictadura. Crea desagrado y tensión en los espectadores. Esto se debe a la temática principal que se desarrolla, que es el cautiverio impuesto por Bernarda de Alba para sus hijas por la muerte de su esposo. Asimismo, el lenguaje también tiene palabras de amor y pasión desenfrenada por la relación prohibida que existe entre Adela, la hija menor de Bernarda, y Pepe el Romano, pretendiente de Angustias, hija mayor de Bernarda. De igual forma, es un lenguaje general característico de la época de la colonia. El punto que sigue es el desglose de la obra según los signos de Tadeusz Kołsan. En el primer lugar tenemos dos signos importantes que son palabra y tono. En este caso serán palabra y tono según personajes. En primer lugar tenemos el personaje de Bernarda de Alba, que es la protagonista. En cuanto a su palabra, tenemos que es la dueña de la casa, madre de las 5 jóvenes involucradas en la obra. El lenguaje que usa para emplear las palabras de sus diálogos es sumamente característico de una mujer española ubicada en la época del siglo XX, puesto que es una mujer que se expresa de manera educada, culta y estrictamente respetuosa, esto con el fin de aparentar de manera general la imagen de una mujer que tiene un lugar importante en la alcurnia, pero que a su vez se acaba de convertir en viuda, por lo que debe hacerse respetar. Sin embargo, cuando se dirige a sus 5 hijas, la mayoría de sus palabras y diálogos son realizados de manera poco respetuosa. Más bien utiliza un lenguaje sumamente autoritario, desafiante, dominante, dictatorial y tiránico, con el fin de controlar por completo las decisiones y acciones que pueden tomar los integrantes de su familia. Con respecto a su tono, el tono que utiliza la protagonista para emitir sus diálogos es un tono pasivo. A pesar de que es una mujer que quiere ocultar la realidad de su familia y se muestra como una persona mayor, sumamente educada y culta, de tono de voz bajo y condescendiente con los demás, esto no es así. El nivel de tono de su voz es medio, hace uso de frases y expresiones verbales sarcásticas con la intención de crear incomodidad. En cuanto a sus hijas, Bernarda utiliza un tono estrictamente fuerte y desafiante, en su mayoría eleva la voz para darle órdenes y hacerlas entender que éstas deben ser cumplidas o de lo contrario habrá consecuencias. En el tercer y último acto de la obra, en el que la menor de sus hijas, Adela, se suicida, Bernarda utiliza un tono pasivo y escandaloso para expresar su dolor por la muerte de su hija, quien murió sin haber tenido relaciones. En segundo lugar tenemos a Angustias, hija mayor del primer matrimonio de Bernarda, y en cuanto a su palabra tenemos que es una mujer de 39 años, hija del primer matrimonio de Bernarda de Alba, es pretendida por otro personaje conocido como Pepe el Romano. Utiliza un lenguaje supremamente culto y delicado al igual que su madre. Se expresa de manera correcta y educada con sus hermanas y su madre. A pesar de que está siendo pretendida por Pepe, no cruza grandes diálogos con él. Por el contrario, sus conversaciones son meramente informativas y poco detallistas, por lo que el lenguaje que usa es bastante general. Con respecto a su tono, Angustias utiliza un tono de voz bastante dócil y condescendiente con las personas que le rodean. Es una mujer bastante triste y reprimida, no solo por el cautiverio que se le ha impuesto por su madre debido al luto de su padrastro, sino porque es una mujer que está cansada de la falta de libertad y la represión.
De igual manera tiene un carácter bastante fuerte que, aunque no alza la voz para decir su opinión, intimida a los demás personajes si así lo quiere. Adela es el tercer personaje que tenemos aquí, es la hija menor de Bernarda, posee un romance con el prometido de su hermana Pepe. En cuanto a la palabra de Adela, tenemos que es una joven de 20 años que está esperanzada en la vida, que aún no ha tenido la oportunidad de vivir. Es la más joven de sus hermanas y acaba de quedar huérfana de padre. Mantiene un lenguaje bastante general y ordinario con los demás personajes. No se toman molestias de etiqueta al momento de emitir palabras o diálogos, por el contrario, pareciera que suelta lo que quiere decir sin siquiera pensarlo. Su lenguaje es poco formal. Con respecto a las conversaciones que sostiene con Pepe el Romano, el prometido de su hermana mayor, usa un lenguaje sumamente romántico y envolvente. Esto se debe a que está profundamente enamorada de su futuro cuñado. Con respecto al tono de voz que utiliza Adela, es un tono dulce, delicado y gentil, ya que es la menor de sus hermanas, por lo que es la más mimada también. Asimismo, para entablar conversaciones con Pepe, usa un tono bastante dulce y envolvente para demostrarle sus sentimientos. Sin embargo, con respecto al tono que utiliza para emitir su opinión respecto a las decisiones de su madre sobre el cautiverio, este es un tono bastante fuerte y desafiador. A pesar de ser la menor de sus hermanas, no está de acuerdo en lo absoluto con sus decisiones y no se deja someter, por lo que utiliza un tono fuerte para defenderse. Usa expresiones bastante resaltantes y escandalosas para la época, como "mi cuerpo será de quien yo quiera". Después tenemos a Martirio, también hija de Bernarda. En cuanto a la palabra, tenemos que Martirio es una mujer de 24 años que utiliza un lenguaje poco educado y sumamente sarcástico con los demás personajes. A pesar de ser una mujer con grandes conocimientos y aptitudes, en el fondo está deprimida y envidia a sus hermanas. Utiliza expresiones fatalistas, negativas y poco cultas. Con respecto al tono de voz que utiliza, es importante rescatar la envidia general que siente por todas sus hermanas, por lo que su tono es impresionantemente sarcástico y elocuente. Proyecta un tono de voz fuerte y poco delicado. Sigue Pepe el Romano, es el pretendiente de la hija mayor de Bernarda, Angustias, y amante de Adela. En cuanto a la palabra de Pepe, tenemos que es un hombre simpático, se vende muy bien con los otros personajes, logra convencer a los demás de que es un excelente hombre, haciendo uso de un lenguaje culto, educado y respetuoso tanto para Bernarda como para su prometida Angustia. Sin embargo, con Adela utiliza un lenguaje mucho más informal y poco estandarizado, por el contrario refleja todos sus sentimientos. El lenguaje que utiliza para cautivar a Adela es romántico y característico de la época. Con respecto a la palabra y tono general de la obra, que son los primeros dos signos de Según Tadeusz Cousan, tenemos que el lenguaje o las palabras utilizadas a lo largo de la extensión de la obra están cargados de opresión, disciplina y dictadura. Crea desagrado y tensión en los espectadores. Esto se debe a la temática principal que se desarrolla, que es el cautiverio impuesto por Bernarda de Alba para sus hijas por la muerte de su esposo. Asimismo, el lenguaje también tiene palabras de amor y pasión desenfrenada por la relación prohibida que existe entre Adela, la hija menor de Bernarda, y Pepe el Romano, pretendiente de Angustias, hija mayor de Bernarda. De igual forma, es un lenguaje general característico de la época de la colonia. Seguimos con Martirio. Una de las hijas de Bernarda es una joven de 24 años, lleva en su cara una expresión sarcástica y poco amigable, soberbia y arrogante con todos los personajes. Sus gestos faciales revelan frustración, tristeza, desesperación y complejidad. De hecho, es uno de los personajes más difíciles de comprender, puesto que su actitud es un poco deprimente pero a la vez desafiante. Camina encorvada con una joroba notable, representando su pesimismo y negatividad con la vida. Sus movimientos son rápidos y audaces, intenta caerle bien a sus hermanas y a los demás personajes, pero de manera hipócrita. Y está enamorada en secreto de Pepe el Romano, por lo que sus gestos y expresiones faciales al verlo se transforman de forma positiva. Expresa ternura, pero también envidia al no poder tenerlo. En cuanto a Angustias, hija mayor de Bernarda, tenemos que es una mujer entrando a sus 40 años, de 39 años, es la hija del primer matrimonio de Bernarda de Alba. La pieza la describe como una mujer carente de atributos de belleza, es decir, una mujer horrenda, de poca gracia, con expresiones faciales y gestos poco atractivos. Por el contrario, su cara de desagrado logra espantar a los pretendientes que se acercan a ella por su llamativa herencia. Sus movimientos, a pesar de ser una mujer que no está envejecida, son lentos y deprimentes, crea tensión, desprecio y lástima en los espectadores. Al enterarse del amorío de su hermana menor Adela con su futuro prometido Pepe el Romano, llena de ira y le dispara a discreción con cierta rabia y arrogancia, lo que ocasiona que sus movimientos se aceleren. Con respecto a los personajes secundarios, ya que Pepe el Romano es uno de los personajes, podría decirse que principales de la obra, pero está omnipresente. Tenemos que María Josefa es la madre de Bernarda, a quien tiene encerrada en contra de su voluntad en la casa para que no revele sus más oscuros secretos.
Bernarda la hace pasar como delirante ante los demás integrantes de la pieza teatral. Tiene 80 años, por lo que sus gestos y movimientos son de cansancio, amargura y tristeza. Asimismo, se mueve con una lentitud y realiza las acciones con cierto desgano. Tiene expresiones faciales de rabia y cansancio cuando observa a Bernarda. Intenta escapar, pero es encontrada y regresada a la casa. Y por último tenemos a la Poncia. Es la criada de la casa de Bernarda de Alba, es una mujer de la misma edad que la protagonista. Sus movimientos son sumamente rápidos, puesto que es una mujer chismosa y entrometida. Su expresión facial es horrenda y poco agraciada. Por su culpa, se descubre el amorío que se desarrolla entre Adela y Pepe, lo cual desata una catástrofe total. Mientras todo esto sucede, sus gestos son de satisfacción, arrogancia y envidia. Los otros signos, según Tadeusz Cousin, que debemos analizar para el desglose de la obra son maquillaje, peinado y traje. En este caso, primeramente analizaremos maquillaje y peinado según personaje. Bernarda es un personaje que debe llevar un maquillaje en tonos blancos y grisáceos con el fin de envejecer y acentuar notablemente las líneas de expresión. La idea de asemejar la edad del personaje teatral, que corresponde a 60 años, de manera natural. Con ayuda del maquillaje se realzarán los ojos para que la mirada sea expresiva, desafiante, dominante y llamativa, puesto que es el personaje principal. Con respecto al peinado, tenemos que el personaje principal de Bernarda de Alba es una mujer mayor de 60 años, como ya lo he dicho anterioridad, por lo que el cabello debe ser en su mayoría canoso, recogido en un moño bajo, muy bien apretado. Este es uno de los peinados más clásicos de la época del siglo XX. Con respecto a Angustias, su maquillaje pretende dar un efecto de envejecimiento parecido al de Bernarda, su madre, pero menos marcado. Se intenta trabajar su rostro con 3 tonos y un polvo para dar volúmenes a las áreas que tienden a arrugarse. Se exageran las imperfecciones y se agregan defectos para obtener una imagen enfermiza y poco agraciada, haciendo hincapié en los rasgos característicos del personaje. Con respecto a su peinado, tenemos que su cabello, a diferencia del resto de sus hermanas, estará peinado con un moño sencillo en vez de trenzas, para demostrar que es la mayor de sus hermanas. Seguimos con Adela, que debe tener un maquillaje que exalte la pureza de su fisonomía. Se utilizan sombras de tonos claros para resaltar la blancura y sombras oscuras para profundizar la mirada. Su cabello inicialmente peinado con unas trenzas pasa a ser radicalmente suelto. El peinado debe llevar trenzas, como ya lo dije con anterioridad. Con respecto al maquillaje y peinado de sus demás hermanas, debe ser un maquillaje completamente natural, sin ningún tipo de rubor, y el peinado es trenzas para las demás hijas de Bernarda de Alba. Continuando con estos signos de Cousin para la obra de la casa de Bernarda Alba, a nivel de peinado, los personajes, en específico las mujeres, no cumplen o no deben cumplir con un peinado muy llamativo o con algún diseño en específico. Los hombres deben tener un peinado sencillo, simple, un corte elegante para una familia de clase alta. Y yendo a la parte del vestuario, el personaje de la criada de la casa debe llevar su uniforme de criada, bien sea puede ser azul marino con blanco o blanco y negro, con su respectivo gorro y todo lo que requiere también la criada a nivel de accesorios, como los productos de limpieza, los utensilios de limpieza. A nivel de vestuario también las mujeres de luto con pañuelos grandes, faldas y abanicos negros. Y también Bernarda y su familia deben estar con vestimenta de familia adinerada de esta época de los años 30 aproximadamente. A nivel de accesorios, la bandeja llena de jarritas blancas que le da la criada a las mujeres vestidas de luto, el abanico redondo con flores rojas y verdes que le da Adela a Bernarda. Y ya saliendo de la parte de los personajes y ya centrándose más en esa escenografía o todo lo que está fuera del personaje, a nivel del decorado, la casa de Bernarda es una edificación grande de habitaciones espaciosas y también con una cocina y una alacena dignas de una mansión, de una casa muy grande, de una familia adinerada de clase alta de la época. Y a nivel de iluminación,
La obra se desarrolla durante el verano y durante el acto 1 hay un momento en el que se menciona un patio trasero y también se menciona que es de día en la obra. Entonces se deben tener acompañado con una buena iluminación de colores cálidos y tenues para poder ambientarlo en esa época del año. Y a nivel musical, no es una obra que se caracterice por ser un musical o por tener melodías, pero sí aparecen canciones al modo gregoriano, aparecen escenas en donde la, eh, se debe cantar canciones gregorianas. Y para finalizar, a nivel de efectos sonoros, durante todo el acto 1 se mencionan campanadas, se presentan campanadas y es parte esencial de lo que quiere demostrar o lo que quiere expresar el autor. Y también eh, más adelante, mientras están hablando afuera de la casa, se oye una voz dentro de la casa y eso también debe acompañarse con un efecto sonoro adecuado a lo que la línea en ese momento recita. Aporte de la obra al mundo teatral. La casa de Bernarda Alba es quizás la pieza teatral más trascendente de Federico García Lorca y encierra en sí misma un vasto universo significativo y simbólico que gira en torno al concepto de libertad, por lo que el tema principal de la obra es el enfrentamiento entre el autoritarismo de Bernarda y el deseo de libertad de sus hijas. Gracias al argumento, los personajes, la temática, el ambiente, la atmósfera, el estilo, el lenguaje, la simbología de la obra, es considerada como una de las obras más importantes que retrata la represión de la mujer en la España de la época, una sociedad tradicional muy violenta donde el papel de la mujer Federico García Lorca, a través de sus obras y su poesía, trata los temas de la lucha por la libertad, el amor y la muerte, donde sobresalen los personajes femeninos, en muchas ocasiones reprimidos. En la casa de Bernarda Alba podemos ver a Adela, el personaje rebelde, típico de García Lorca, que presenta la oposición entre la autoridad y el deseo y representa la voz de la juventud que va en contra de los roles establecidos. Es por ello que la obra La casa de Bernarda Alba ha tenido un gran impacto alrededor del mundo. La lucha por la libertad de las mujeres en el siglo XX, inmersas en una sociedad patriarcal, donde ellas no pueden ser libres de tomar sus propias decisiones, ya que deben cumplir con los mandatos sociales establecidos. Esta represión está representada en el escenario donde transcurre la obra, la casa. En la obra se mantiene la estructura del mundo interno y externo. El interno simboliza la lucha entre la opresión y la libertad, donde Bernarda representa el poder absoluto y el silencio, y el externo se conforma por todo aquello que está fuera de la casa, la sociedad española. El rol que cumple la mujer es la del sexo débil, ya que se cree que toda mujer necesita de un hombre en su vida para ser completa. Este tópico se ve reflejado en el caso de Angustias y la represión que sentía la joven por parte de su madre y la sociedad sobre el matrimonio con Pepe el Romano. La gran obra La casa de Bernarda Alba se ha llevado a la práctica en innumerables ocasiones, tanto en teatro, cine, televisión y ópera, mostrado alrededor de Europa y Latinoamérica. Aunque la obra fue publicada en el año 1945, podemos ver que hoy en día sigue siendo de gran importancia para educar a nuestra sociedad y darnos cuenta que en el siglo XXI aún se manifiesta la lucha por la libertad en los países en desarrollo, donde resulta más evidente que la batalla por la igualdad de género se solapa con la lucha por la igualdad social. La casa de Bernarda Alba está considerada como un drama costumbrista, un drama rural que se ocupa de temas graves como el sufrimiento y la muerte de los seres humanos, pero también aborda el amor imposible, el gran deseo de conservar el honor, la libertad de la mujer ante el varón dominante, una obra inspirada en hechos reales, una gran reflexión crítica sobre las costumbres de aquella época, donde hoy en día es pieza fundamental para ser mostrada en el teatro y empleada en los institutos educativos.
gracias a que ha trascendido a nuestra sociedad como una de las obras más importantes de la literatura. Obras más importantes. Además de la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca acumula una serie de trabajos que van desde la música hasta la pintura, pasando como letrista y dibujante. Esto es anexo a la versatilidad que tenía en el arte, destacando en sus trabajos como poeta, dramaturgo y director de teatro. En el teatro, su devoción y pasión se le es considerado como uno de los más destacados dramaturgos del teatro español del siglo XX. Su estilo poético y simbólico le dan la característica esencial a su universo lorquiano, cuya variedad de formas y tonalidades conjugan en sus temas centrales que giran en torno a la frustración, sin dejar a un lado los elementos tradicionales que demuestran toda la cultura literaria que poseía. Entre sus obras más destacadas tenemos número 1, Bodas de Sangre, estrenada el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid. Fue dirigida por Eduardo Marquina y el propio García Lorca. La tragedia de 3 actos narra la desgracia de 2 familias representando el amor, la vida, la muerte y el impedimento de un matrimonio por el amor guardado de la novia hacia otro hombre. Número 2. Yerma, estrenada en el Teatro Español de Madrid el 29 de diciembre de 1934. Yerma estuvo envuelta en un ambiente hostil desde el inicio, ya que su estreno estuvo previo a la Guerra Civil. El argumento central de la obra gira en torno a la protagonista Yerma y su frustración con el estilo de vida que lleva y la infertilidad de su marido, este último punto desesperándola a tal manera de acabar asesinándolo. Número 3. Romancero gitano. Publicada en 1928, Primer romancero gitano o Romancero gitano como finalmente fue publicada, es una obra basada en poemas escritos por García Lorca entre 1924 y 1927. Aunque no es una obra de teatro, el éxito obtenido por este trabajo poético fue inmediato. Los ejemplares, que constaban de 149 páginas, se agotaron rápidamente luego de la publicación, alcanzando una extraordinaria popularidad, aceptación y gran difusión. Esto también debido a las numerosas lecturas que había hecho Lorca antes de su publicación. El trabajo reúne 18 romances redactados de forma lírica y narrativa, empleando un excelente uso y manejo del lenguaje, siendo rico en imágenes, metáforas, además de un particular y llamativo uso del simbolismo. Muchas gracias por su atención.